Sal presentó una nueva propuesta para compensar a los clientes afectados por el masivo corte de agua potable en Osorno. Sumado a los descuentos que exige la nueva ley del consumidor, la empresa además ofreció 3 meses adicionales sin pagar por el servicio para los afectados, una medida que significaría el desembolso de más de 2.200 millones de pesos. Bueno, queremos hablar de este tema. Nos acompaña Rafael Pastor, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Central. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Gonzalo, gracias. Gracias por estar acá. Sí, vamos a hablar de lo que ha pasado en Osorno, pero también ampliarlo al tema general, al sistema que tenemos normativo para las compensaciones. Vamos al tema de Osorno primero. Claro. Cuéntenos un poquito cómo es este mecanismo, qué es lo que la ley establece y qué ha sucedido acá, porque en definitiva ESAL ha ofrecido algo además. Claro, a ver, lo que estamos viendo ahora es el producto de lo que la ley establece como un proceso colectivo voluntario, ¿no? Que es un sistema autocompositivo, es decir, un mecanismo alternativo de solución de conflictos. En materia de ley del consumidor, evidentemente usted sabe que el incentivo para realizar una denuncia es complejo porque el costo para un individuo es mucho más alto que el beneficio. Es por eso que se genera las acciones colectivas y estos sistemas. Entonces, en definitiva, con este proceso lo que se busca es que el CERNAC, representando a un grupo difuso de consumidores que ha sido afectado por esta, porque se dejó, digamos, de prestar el servicio de agua, se genera este proceso. El CERNAC representa a los consumidores. Lo que se busca es que acepte el operador ser parte del proceso, porque no es voluntario, o sea, no es obligatorio. Y lo que ocurrió es que SAL, producto del problema que ha tenido, ha aceptado ser parte del proceso voluntario. Y ha habido un grupo de consumidores que también han aceptado. Hay una asociación de consumidores que también representa a este grupo y, en definitiva, CERNAC ha recibido la propuesta de indemnización y de compensación realizada por la empresa y ahora están revelándola para efectos de que los consumidores la acepten o no. En el fondo es muy parecida a la figura que hemos tenido en los casos de compensaciones con otro tipo de situaciones como lo del papel, ¿verdad? En que van las agrupaciones de consumidores de manera colectiva, llegan a este tipo de acuerdos, ¿verdad? Pero que requieren de la aceptación de los afectados. Entiendo que esta propuesta, sin perjuicio de dar ya un beneficio importante, debe ser firmada y aceptada por los usuarios primero. Claro, efectivamente. O sea, primero que nada, el CERNAC representa el interés de los consumidores. El CERNAC puede, en definitiva, también aceptar o no aceptar la propuesta, pero en definitiva los consumidores son los que tienen la última palabra. De hecho, si algún consumidor considera que el daño que le ha causado la suspensión del servicio no es suficiente, podría hacer reserva de derechos y ir directamente a lo judicial, ¿no? Pero también importante decirlo, acá la empresa proactivamente, ¿cierto?, tengo entendido, cumplió con lo que establece el artículo 25A de la Ley del Consumidor en el sentido de hacer esta indemnización automática, ¿no? Es decir, parte del acuerdo establece que el descuento en la cuenta del mes anterior, después del corte, tengo entendido que ya se habría visto, ya se habría confirmado. Entonces, hay una parte de la indemnización que ya ha sido efectivamente pagada. No es toda, evidentemente, es solamente esta indemnización automática que establece que se cobra 10 veces el valor del diario, ¿cierto?, promedio de lo que cuesta un día del mes anterior donde se produjo el episodio de la cancelación. Entonces, eso ya se habría confirmado. Sí. Este es un mecanismo voluntario de resolución de conflictos. Sí. Ya, pero ¿qué dice la ley por el camino no amistoso? O sea, claro. ¿Qué debería pagar una empresa sanitaria cuando incumple de esta manera espantosa su mandato, que es proveer de un servicio tan básico como el agua? Por 10 días, por lo menos. Claro, que es muy dramático porque afecta no solamente a las personas, sino a las empresas y al mismo Estado, que queda sin agua. Bueno, primero, evidentemente, está esta indemnización inmediata
Sí. Que no es completa, evidentemente. Esa es la buena. Claro. Uno podría decir, ya, son 2.200 millones, un montón de plata, pero para estas sanitarias que tienen y después está todo una el ganancia daño, garantizada, no es después muy, está, no es la ley de protección del consumidor establece que está todo el daño directo, digamos, el daño material directo efectuado y eventualmente también el daño moral. Claro, el problema es como son tantos consumidores y uno tiene que, cada caso puede ser distinto, la ley está establecida asumiendo que la mayoría de las personas en estos casos tienen un daño relativamente equivalente. Claro. Porque es un tema masivo, a todos se le cortó el agua, uno podría establecer que el daño es similar, pero no es siempre así, porque hay grupos y subgrupos. Entonces podría haber perfectamente un subgrupo en el cual casos menos graves, había personas enfermas, o por ejemplo que la empresa no estableció el agua, porque la empresa tiene la obligación de establecer agua, digamos, poner dispensores y que no se pusieron a 500 metros de las medidas de mitigación. Claro, las medidas de mitigación, exactamente. Rafael, pero voy más allá de lo que es consumidor. Sí. ¿Cómo está nuestra normativa en términos de sanciones a las sanitarias? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Para ampliar el tema con lo que ha pasado acá en Santiago. Sí, lo siento. Tuvimos una rotura de matriz en el 2016. Han pasado 3 años. Ni una sanción. La única sanción que ha habido es por la justicia civil. Pero un acuerdo también, de mutuo acuerdo entre la municipalidad y Aguas Andinas, que le pagó 130 millones de pesos. Sí. Que es una cosa muy mínima para el impacto que ha tenido un gran daño. De parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios no ha habido ninguna sanción todavía. Sí. ¿Qué pasa? Mira, no por rehuir la pregunta, pero volviendo un poco solamente a lo de para terminar con lo de protección al consumidor, sí. Hay que entender que acá puede haber no solo multas muy relevantes para el operador, pero también está los juicios colectivos, ¿no? Por interés difuso o colectivo que pueden llevarse a cabo ante los tribunales civiles. Claro, eso es paralelo. Y ahí puede haber negociaciones relevantes. O sea, de hecho, el daño se calcula hasta puede ser un 25% más que se paga por el que el juez tiene que calcular si hay agravantes o atenuantes. En este sentido podría haber alguna atenuante, porque creo que la empresa ha actuado proactivamente, pero no sé, es un tema de prueba. Sí. Entonces también hay un tema de que no es menor. O sea, con la reforma de la última ley de protección del consumidor, las multas han subido. Entonces eso no es menor. Ahora, respecto de la regulación del mercado, del monopolio natural, digamos, de lo que es el agua, eso es, claro, ahí yo creo que estamos al debe. Es una legislación antigua que efectivamente no provee, digamos, las herramientas legales adecuadas para, o genera los incentivos adecuados para que los operadores, estén o otorguen un servicio adecuado. ¿A qué se puede ver que todo esto no cambie? Pasan los años, gobiernos de uno u otro color, hemos tenido alternancia y da la impresión de que entonces todos han mirado para el lado. Estamos hablando de empresas. A ver, la culpa no la tiene el chancho, ¿cierto? Dice la frase y el refrán. Son empresas que en el marco legal existente que le da nuestro Estado se les asegura una ganancia por el manejo y administración de un bien como el agua para todos los chilenos. Ganancias de 7% aseguradas a todo evento. Y resulta que el sistema de mecanismo de sanciones prácticamente es inútil. O sea, ya pasó una rotura de matriz hace 3 años que tuvo 20 días cortada una arteria importantísima. Se inundaron departamentos, se inundó un museo, el metro estuvo cortado. Fue un caos. 0 sanción. ¿Por qué pasa y pasa el tiempo y nos encogemos todos de hombro? ¿Qué cosa más rara? Claro, o sea, mire, estos cambios exigen evidentemente modificaciones legales que toman tiempo y la agenda pública está llena de urgencias y estamos constantemente viendo cómo compiten los problemas públicos en esa agenda, ¿no? La agenda tiene una cierta capacidad. Evidentemente que, no sé, cuando partió el problema de Sal, estábamos todos hablando de esto y uno diría, bueno, eso es una oportunidad adecuada para que los políticos, o el sistema político, mejor dicho, pudiera ver el incentivo para llevar a cabo los cambios.
Sin embargo, después surgen otros problemas. Sí. Entonces, claro, yo creo que evidentemente es un tema que requiere mucha voluntad política y además que estos son grupos que están muy bien organizados, que tienen recursos y que también tienen lobbies efectivos que yo creo que de alguna forma han podido... Y no solamente eso, y ojo que acá no están utilizando un mecanismo ilegal. No, para nada. El problema es ese, es la ley. Es que el Estado claro. no ha sido capaz de diseñar un sistema normativo adecuado para que no haya espacio, para que con equipos jurídicos potentes encuentren todos los vericuetos para poder dejar todo en nada. Claro. Porque hoy día, ¿qué dice la ley sanitaria? No sé si usted la maneja, pero ¿qué dice? ¿Qué sanción debería tener una sanitaria que deja sin agua 10 días a un pueblo o que genera un tipo de daños como el que hemos visto en los últimos años? Eventualmente, obviamente, podría ser una cancelación de la concesión. O sea, pero claro, la ley para eso exige una serie de requisitos que son difíciles de confirmar. Entonces, eso hace que sea más complejo. Pero esa sería la sanción como, evidentemente, las multas y todo. Pero hay que tener en cuenta que lo que uno paga por agua, dentro del precio que uno paga, la mayor parte no es efectivamente el agua, sino es justamente toda la mantención, lo que significa la infraestructura. Entonces hay un tema también ahí que es relevante, que es, bueno, uno dice, esto es un monopolio natural y evidentemente por la estructura de este mercado es conveniente que sea un solo operador, porque si no, no habría un incentivo, no va a haber 3 o 4 si hay temas de economías de escala acá. Entonces es recomendable que sea uno el que provea desde un punto de vista económico. Sin embargo, claro, como es un privado y tiene sus incentivos, él quiere maximizar su utilidad. Entonces, claro, el Estado, como bien señalaba usted, le asegura un retorno, pero eso exige o conlleva que los costos de mantención de las redes sean las adecuadas. Y para eso la superintendencia tiene que tener un rol muy relevante, estar vigilando y monitoreando que aquello ocurra. O sea, que hay una mezcla de cosas, ¿no? O sea, hay un tema de, claro, efectivamente podemos tener la mejor ley del mundo, pero si no tenemos buena observancia, no tenemos un regulador que tenga los recursos para fiscalizar adecuadamente, también es otro problema. Yo no digo que no haya buena voluntad o no quiero hacer una crítica a la superintendencia, pero lo que digo es que, en definitiva, son dos cosas que van de la mano. O sea, tiene que haber una modificación legal, pero también tiene que haber mayor capacidad, generar mayor capacidad para hacer el monitoreo y el seguimiento. Sí. ¿Y el sistema de multas es lo suficientemente disuasivo? Mira, yo diría que al parecer no. O sea, y no solamente es el monto de la multa, sino la forma en que o sea, los requisitos para que se lleven a cabo. Para que se llegue a esa multa. Exacto. Porque finalmente, claro, la ley efectivamente contempla incluso la pérdida de las concesiones. Claro. Pero de ahí que pase... Que no hemos visto casi ninguna. Exacto. Entonces eso hace que sea más complejo. La verdad que no soy especialista en tema de aguas, puedo transmitirles con claridad, digamos, cuáles son los requisitos para cerrar o dejar sin efecto una concesión, pero yo creo que ahí está un tema que es bien determinante en esta discusión, es cómo logramos ese equilibrio. Sí. Porque ¿cuál es la otra opción? Que el Estado provea, que volvamos a tener empresas estatales cuando hemos tenido malas experiencias en ese sentido. Yo creo que, miren, Chile tiene, y esto es algo que tenemos que valorar, tenemos indicadores de salud muy buenos y eso es producto principalmente, no únicamente, de la red de agua potable que tenemos. Chile tiene muy buena cobertura de red de agua potable y la gran mayoría de la población tiene acceso a agua limpia y no se enferma. Mira, es cosa de ir a Paraguay, a otros países acá, en partes de Brasil, Perú, donde no tienen esta calidad de servicio. Entonces, claro, no digo que todo sea bueno, pero hay muchos aspectos que sí son positivos. Sí. Ahora, ¿todos los modelos estatales son malos? No. Lo pregunto porque acá en Chile tenemos un par de modelos que tienen una gran componente estatal y que funcionan bien, con sus bemoles, con sus fallas como todo sistema, pero que son empresas... Metro. Metro, Codelco. Entonces, también merece no merece la pena revisar el tema sanitario en términos de la normativa. ¿No sería también una buena forma permitir en la legislación la incorporación del Estado de manera mayor, de manera de ejercer una suerte de presión, ¿verdad?, al resto de los competidores?
Bueno, ahí también entramos en un tema constitucional que es el rol subsidiario del Estado, ¿no? Yo creo que ese principio ha sido erodado bastante. Y no lo digo de forma peyorativa. Sí. Yo no tengo ningún problema en que el Estado... yo confío en las políticas públicas y creo que el Estado tiene un rol, pero efectivamente lo que la Constitución plantea es que si los privados lo hacen y lo están haciendo bien, el Estado no tendría por qué intervenir. Ahora, eso es un tema debatible. Sí. En este caso, efectivamente, son servicios básicos. Entonces, yo no veo problema en que el Estado eventualmente pudiera proveer el bien directamente. Pero la historia, claro, efectivamente, el Estado chileno de hoy es muy distinto al Estado chileno de hace 50 años. Es un Estado con mucho más capacidad, pero es un Estado que más bien se ha abocado a diseñar políticas públicas, a ser un Estado regulador, un Estado que trata de coordinar, más que de proveer. Y ahí el problema, y volvemos al inicio, y ahí son los cuestionamientos. Un Estado regulador, un Estado que tiene que monitorear entonces el funcionamiento de los privados. Sí. El tema es que el Estado no está haciendo la pega, o lo está haciendo mal, claro, porque no está regulando bien. Pero después también puede generarse circunstancias como la de Puchuncaví y Quinteros, en el cual tenemos el Estado, por un lado, que tiene empresas que contaminan, y por otro lado, que fiscaliza y que tiene que, digamos, después representar... Ahí tenemos el peor ejemplo. Claro, representar el interés de todos. Entonces se generan estos como conflictos de interés que son complicados. Entonces, yo lo que recomiendo es siempre enfrentar estos temas con prudencia, obvio, y no ver siempre el vaso tan vacío. Así es. Chile, en materia de aguas, por lo menos regionalmente, y me atrevería a decir que con otros países OECD, tiene una muy buena cobertura y muy buena calidad de servicio. Muy bien, Rafael. Obviamente que me imagino que la gente que se ha visto afectada no piensa lo mismo, y entiendo que es completamente legítimo. Sí. Muchas gracias. Gracias por venir, que esté muy bien.